Hola, mis amados hermanos, muy buenos días. Les saludo en el bendito y glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor, esperando que todos nos encontremos fervientemente aferrados al Cristo, especialmente en este tiempo final, como lo hemos estado diciendo por mucho tiempo. Es un tiempo final, no olvide usted que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, han pasado ya 2 días y al tercer día el Señor resucitó, ¿se recuerdan? Es que es la figura que el Señor también tiene para la iglesia. Han pasado 2000 años y al inicio del tercer día el Señor Jesús resucitó, así también lo hará con la iglesia. Y nosotros ya comenzamos el tercer día y ya llevamos, ya terminando 25 años del tiempo de nosotros, ¿ya? El Cronos. El tiempo del hombre se llama Cronos, el tiempo de Dios se llama Kyrios. Y el tiempo de Dios, el Kyrios, siempre es presente. Para Dios no hay tiempo, porque Él creó el tiempo. Ya Él creó, lo estuvimos viendo, no sé, hace unos días atrás me parece, cuando Moisés fue llevado a la presencia del Señor y observó todo lo que el Señor hizo. Y Moisés entendió y comprendió por el Espíritu del Señor que en el principio creó, ¿ya?, Dios los cielos y la tierra. Es decir, el tiempo, en el principio que es tiempo, ¿ya?, los cielos que es el espacio y la tierra que es la materia. No se refiere exclusivamente a nuestro planeta, se refiere a toda su creación. Entonces Moisés entendió que el tiempo, el espacio y la materia están en la mano del Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo está en sus manos. Por eso Pablo dijo en un principio, cuando le escribe a los Colosenses 1:15, dice que Él es el primogénito de toda creación. Es decir, es el gen de Dios, que de Él nació todo lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve. Fuera del universo, amado hermano, quiero que me entienda, fuera del universo, de toda esta creación que Dios hizo, que tiene un límite, fuera de ese universo, allí no hay tiempo. Amén, porque el tiempo es presente para Dios. Entonces para eso a nosotros nos da a entender el Espíritu de Dios que para el Señor 1000 años para nosotros es como un día. Y un día es como 1000 años. ¿Se entendió? Ya. Bendito sea Jesucristo. Maravilloso entenderlo. ¿Ya? Y en este proceso que estamos viviendo, que ya sabemos que es el tiempo final, porque la iglesia va a ser levantada en el inicio del tercer día, es decir, en el inicio del tercer milenio. Y nosotros ya comenzamos el tercer milenio. En el inicio Dios tiene que levantar su iglesia, así como levantó el poder del Altísimo a Jesús de entre los muertos. Eso es maravilloso entenderlo. Por eso digo, estamos viviendo un tiempo extremadamente corto. ¿Ya? Queda muy breve tiempo para que la iglesia sea levantada. Lo digo esto porque lo hemos estudiado en las Escrituras. Ahora también nosotros, como hijos de Dios, el único anhelo que tenemos, ¿ya?, es salir ya de este mundo, salir ya de este sistema, de este planeta, e irnos al mundo de Dios, al sistema de Dios. Amén, mi amado hermano. Y allí celebraremos las bodas con el Cordero. Y estaremos eternamente con Él. Bendito sea Jesucristo. El anhelo que nosotros tenemos. Quisiésemos que eso ocurriera ahora mismo. Y desapareciésemos de este planeta. Es un anhelo. Estamos anhelantes. Pero si estudiamos las Escrituras, vemos que el tiempo que nos queda es breve.
Todas las señales ya están cumplidas, todas. No falta nada, mi amado hermano. Solamente la misericordia del Señor nuestro Dios está actuando. ¿Y sabe por qué está actuando? Por amor a sus escogidos, por amor a sus hijos. Y aún el impío, el inicuo, ni siquiera percibe esto. El inicuo está entretenido en sus cosas inicuas, ¿ya? En su impiedad, en su maldad, en su rebelión, tratando de establecer su propia justicia, ignorando la justicia de Dios. La justicia de Dios es Jesucristo el Señor, ¿ya? Y el impío está entretenido en eso, y él ni siquiera puede percibir que la misericordia de Dios se ha establecido solamente por causa de la iglesia. Es decir, nosotros pronto seremos levantados. Y cuando el Señor levanta a su iglesia, el proceso de la gracia ha llegado a su fin, ¿ya? Ese proceso de ese don perdonador y misericordioso de Dios que habilita a nosotros los hombres para que andemos en su justicia, ha llegado al fin. Solo queda un proceso que tiene que vivirlo con la nación de Israel. El Señor tiene que abrirle el entendimiento a esta nación para que ellos vean que el que les fue enviado lo rechazaron. A Yeshua HaMashiach. Jesús es el Mashiach. Pero ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque ellos querían un Mesías político. Un Mesías que los sacara de haber estado subyugado a muchos imperios, y en el último tiempo estaban subyugados al imperio romano. Entonces ellos buscaban una salida política para su drama, para su tragedia. Pero el Señor venía a algo más profundo. Y no solamente para ellos, sino que también para nosotros. Liberarnos de la tragedia del alma, del espíritu, de la condición de rebelión y de pecado en la cual vivíamos. De eso vino a liberarnos el Señor Jesús. Y como los judíos no lo entendieron, lo rechazaron. Fueron muy pocos los que entendieron esto. Cuando el Señor comenzó a compartirle las Escrituras para que entendieran la Torá, que significa instrucción de Dios. ¿Ya? Y fueron muy pocos los judíos. Y ellos la recepcionaron. Y el Señor tuvo que llenarlos con su espíritu para que esto lo pudiesen notificar al mundo entero. Para que lo pudiesen, esparcir, para que me entienda más claramente. Este mensaje de salvación del juicio de Dios. Porque de eso somos salvos. Somos salvos del juicio de Dios que está preparado para toda esta humanidad rebelde. Para toda esta generación perversa y maligna. El Señor nos liberó de esa culpa. Nos salvó tomando nuestra rebelión y clavándola en la cruz. ¡Qué maravilloso es eso! Cuando uno lo entiende, entonces, hermano, uno comienza a servir al Señor. Ayer se hizo esa pregunta, ¿no? Ayer tuvimos una reunión que empezaron a surgir preguntas. Terminamos muy tarde ayer, mi amado hermano, porque estaba muy entretenido el discipulado, ¿ya? Allí no hay un monólogo, allí todos los hermanos intervienen, hacen sus preguntas y las Escrituras responden. Así que nos entusiasmamos, estuvimos cerca de las 10 de la noche, terminamos la reunión. Pero siempre trato de ser prudente para que nuestros hermanos lleguen a una hora prudente a sus hogares. Pero los hermanos no querían cortarla, querían seguir y querían seguir oyendo. Para mí eso es maravilloso, mi amado hermano, porque allí descubro que hay hambre de Dios. Allí hay un deseo ardiente del corazón, del alma, de cada hijo de Dios, de que quiere ser ministrado por la palabra bendita de Dios. Ayer se los comenté, mi hermana Mónica, de Río Gallego, de la Argentina, digamos de la Patagonia de la Argentina, más o menos. Ella me decía cómo desearía estar allá, porque me congregaría todos los días para seguir aprendiendo. Un abrazo fraterno para mi hermana Mónica y para todos los que me ven a través de esta programación. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, estamos viviendo una etapa final.
Y nosotros como ministros del Señor, y esto interpreto a mis hermanos que también ministran en la congregación, nuestro anhelo es de que esto podamos disponernos con mayor diligencia para poder ser instruidos. Yo ayer leía un texto que estaba en el libro de los Proverbios, parece que era en el capítulo 6, ya, sí, parece que fue en el libro de los Proverbios capítulo 6, en el verso 23, ¿ya? Dice, porque el mandamiento, que es la palabra de Dios, que también lo tomamos anoche, porque el mandamiento es antorcha, iluminación, ¿ya? Y la enseñanza, luz. El mandamiento, la palabra de Dios es antorcha y la enseñanza, luz. Y camino de vida, la instrucción de la enseñanza. Es decir, no despreciemos la instrucción. Si hay una carencia hoy día de oír palabra de Dios, no solamente ocurre acá en nuestro país Chile, sino que en el mundo entero hay una carencia. ¿Por qué? ¿Por qué hay carencia, hermano? ¿Por qué hay una necesidad de hijos de Dios de oír palabra de Dios? Porque en el sistema religioso fue embargado por hijos del maligno, que se disfrazaron como apóstoles del Cristo. Eso también lo compartí anoche. En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 11, verso 13, dice esto. Estos que han embargado las congregaciones que quedaron con el apellido de ser cristianas, pero lo dejaron de ser. ¿Por qué? Porque abandonaron la doctrina fundamental. Abandonaron el fundamento. De eso se trató la enseñanza ayer, del fundamento. Si no hay fundamento, no hay edificación. El Señor Jesús dijo, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la roca? La revelación del nombre de Yeshua HaMashiach. Sobre ese nombre la iglesia es edificada. Si eso no está por fundamento, si la revelación de Jesucristo no está como base principal, no hay iglesia. No existe iglesia, solamente existe un movimiento religioso, un movimiento que se guía por mandamientos y normas humanas, y por ritos y por costumbres humanas. Pero cuando ponemos el fundamento, y eso lo dice Pablo a los Efesios capítulo 2, verso 20, ¿no es cierto?, que nosotros somos edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, cuya principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Es decir, si Jesucristo no está revelado en el corazón de un hombre, no es iglesia. Usted me dirá, usted es muy severo, pastor, ¿ya? Porque Dios es amor, sí. Pero los hombres amaron más las tinieblas, porque la luz vino al mundo, fue dada a este mundo. Pero los hombres la rechazaron. ¿Por qué? Porque amaron más las tinieblas. ¿Y por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras eran malas. Siguen siendo malas. ¿Ya? Y la luz es Jesús el Cristo. Él vino como antorcha a entregarnos la enseñanza para que fuese luz a nuestro camino. Pero hay un sinnúmero de estos falsos hombres que embargaron congregaciones enteras y han tergiversado la palabra de Dios, la han medrado falsificando la palabra de Dios. La palabra medrar significa que la arreglaron. A ver si leo eso primero que nada, mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Déjeme buscarlo aquí y se lo leo inmediatamente. Ya. La palabra medrar, como digo, significa falsificar la palabra de Dios. Eso está en la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, verso 14. Esto es la introducción para poder culminar ya con Eclesiastés, capítulo 5. Voy a leer mejor el arameo, mi amado hermano. ¿Ya? A ver cómo lo expresa la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 en adelante. Mas gracias a Dios que nos hace
triunfar en el Cristo. Y por medio de nosotros, la iglesia, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso es lo que posee la iglesia de Cristo. Amén, mi amado hermano. Si no hay revelación, si no hay conocimiento del Cristo, entonces es una mera religión humanista. Nada más que eso. Una religión que se deja regir por estatutos humanos. Usted sabe que todas las denominaciones o las corporaciones evangélicas tienen sus propios estatutos. Y el estatuto principal, que es la palabra bendita de Dios, la han dejado a un lado. Por eso me opongo a las denominaciones. Me opongo a un sistema religioso decadente, inmoral, corrupto. Me opongo, lo rechazo. Porque yo me someto a los estatutos de la palabra de Dios, no a los estatutos humanos. Se lo digo porque yo estuve en 2 denominaciones y allí lo que prevalecía era el estatuto de la denominación y la palabra de Dios quedaba como algo secundario. Y eso lo rechacé absolutamente y de ahí el Señor me tuvo que sacar. Sí, porque uno de repente se involucra tanto con el amor hacia los hermanos que uno dice, bueno, ¿y por qué me voy a ir y no me quiero ir porque amo a mis hermanos? No, mi amado hermano. Cuando uno hace alianza con aquello, ¿sabe lo que sucede? Y se los dije a los hermanos anoche, se hace cómplice de pecado ajeno, se hace cómplice de rebelión. Bendito sea Dios. Entonces, la rebelión es como pecado de adivinación, le dijo Samuel a Saúl, allí en la primera carta o el primer libro de Samuel, capítulo 15. La rebelión es como pecado de adivinación. Amén, mi amado hermano. Entonces, yo no quiero asociarme con gente que no considera la palabra de Dios. La Escritura me dice, el mismo Salmo, ¿no es cierto? El primer Salmo, mire lo que dice, mi amado hermano. A ver, es que se me viene todo esto a mi corazón. ¿Qué dice el Salmo número 1? Bienaventurado es el hombre, o mejor dicho, acá esta versión dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el camino de los inicuos, ni aprueba de manera de pensar de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Si yo me siento junto a un escarnecedor, ¿qué significa esto? Un hombre que se opone absolutamente en rebelión a la palabra de Dios. No me puedo sentar, no puedo asociarme con ellos. Amén, mi amado. Por lo tanto, creo que es uno de los principios fundamentales que nosotros debemos tener como cristianos. Ese es nuestra convicción. Es que usted va a quedar solo, pues pastor, me dijeron una vez. Usted va a quedar solo. No, nunca he estado solo. Tengo al mejor de los amigos. Porque el amigo, dice el libro de los Proverbios, el amigo ama en todo tiempo. Y mi amigo es Jesús, el Cristo. Ya no os llamaré siervos, ¿ya? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Os he llamado amigos, porque todo lo que recibí de mi Padre os lo he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Bendito sea Dios. ¡Qué mayor y mejor compañía es Jesucristo el Señor! Y todos los que amen este principio serán iglesia de Jesucristo, tendrán el fundamento. Entonces, mire lo que estaba leyendo, ¿ya? Más gracias a Dios. Vuelvo a 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Más gracias a Dios que nos hace triunfar en el Cristo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¡Qué maravilloso! Es decir, la iglesia debe estar llena del conocimiento del Eterno.
porque nosotros somos para Dios olor agradable en el Cristo. Eso es la iglesia. La iglesia, por el conocimiento bendito y la revelación del nombre que es por sobre todo nombre, es olor agradable a Dios en el Cristo. Debemos estar en él, en el fundamento. Por eso digo, si este fundamento no está revelado principalmente en el corazón de un individuo o de una organización, y llamémosla así ya, aunque la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, movido por el Espíritu del Cristo. ¿Ya? Entonces, bueno, llamémosle organización como decimos. Si el fundamento no está puesto allí, eso nunca ha sido iglesia, es solamente una organización de hombres. ¿Ya? Es una religión que a lo mejor busca hacer un evangelio social. ¿Sabe cuál es el evangelio social? Ese que nosotros tenemos que ayudar a toda la gente, tenemos que ser buenos con toda la gente. No, esa no es la función de la iglesia. Esa es una consecuencia de tener la revelación de Cristo en nuestro corazón. Cuando Pablo subió a Jerusalén, Gálatas capítulo 2, le doy el capítulo para que lo lea, él buscó a los hermanos que tenían una cierta reputación en la iglesia, que eran considerados columnas de la iglesia. ¿Qué eran estos hermanos? Pedro, Juan y Jacobo. Estos tres hermanos estuvieron presentes cuando el Señor Jesucristo se transfiguró y les fue mostrado a Moisés y a Elías, uno al lado del otro de nuestro Señor Jesús, manifestando que la ley y los profetas estaban dando testimonio de que el que se había transfigurado era el único y soberano Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces estos hermanos eran considerados como columnas de la iglesia. Fue a conversar Pablo con ellos y no hubo nada nuevo que agregar, porque lo que Pablo había recibido era lo mismo que habían recibido nuestros hermanos Pedro, Juan y Jacobo. ¿Qué hicieron ellos? Se pararon, se abrazaron, se dieron la diestra, la mano derecha, en señal de compañerismo. Bendito sea Dios. Entonces, a Pablo se le encomendó que fuera a los gentiles. Porque nosotros, dijo Pedro, vamos a ir a los de la circuncisión, es decir, a los israelitas, a los judíos. Pero Pedro le dijo a Pablo, pero no descuiden a los pobres. Y el Señor Jesús dijo que los pobres siempre estarían con nosotros. ¿Me entendió? Ayer estuve hablando y hoy día, anoche también un poquito de esto. Que los dineros que se recogen en la iglesia es para que no haya ningún hermano necesitado. Y recalco, hermano, no aquellos que vienen a aprovecharse, sino hermano. Y ahí tenemos que tener el discernimiento los siervos del Señor. Cuando son hermanos, entonces debemos cubrir necesidades. ¿Me entiende? Porque para eso Israel recibía, la tribu de Leví, ese impuesto que le fue llamado el diezmo, ¿ya? Y el diezmo era para cubrir necesidades de viudas, de huérfanos, de extranjeros, de menesterosos, para que no hubiera ningún necesitado. Y luego que se ministraba eso, se ayudaba a aquel tipo de personas, entonces los levitas sacaban para ellos, para cubrirse las necesidades básicas. Por eso dije ayer que el diezmo es la gran estafa de muchos pastores evangélicos, pseudos cristianos. ¿Me entiende? Porque son ellos los que se enriquecen. Bendito sea Dios. Volvamos a esta carta de la segunda de Corintios capítulo 2 verso 14. Entonces habíamos leído el 14. Más gracias a Dios que nos hace triunfar en el Cristo y por medio de la iglesia de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque nosotros somos para Dios olor agradable en el Cristo entre los salvos y entre los perdidos. Qué maravilloso, ¿no? Entre los salvos y entre los que están perdidos.
Siempre la iglesia será olor agradable a Dios si permanecemos en el fundamento. Luego dice, mi amado hermano, a los últimos, es decir, a los perdidos, olor de muerte para muerte. Amén, mi amado hermano. Llevamos olor de muerte para muerte. ¿Por qué olor de muerte? Porque estamos hablándoles que están separados del Cristo. Por lo tanto, si están separados, están muertos. Esa es la verdad de las cosas. La palabra muerte significa separación. Si nosotros no tenemos al Cristo como fundamento de nuestra fe, bendito sea Dios, si no lo tenemos, y reitero, no somos iglesia. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo. E indiscutiblemente este misterio es grande, que Dios se haya vestido de carne, sin contradicción. Lo dice Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 3, verso 16. Sin contradicción, ¿ya? Indiscutiblemente. Grande es el misterio. Dios se ha vestido de carne, se ha manifestado en carne. El requisito para los diáconos en aquel entonces, hasta el día de hoy, amado hermano, ¿cuál era el requisito? Que debían guardar el misterio de la fe, es decir, a Cristo en su corazón, con limpia conciencia. Capítulo 3, verso 9 de primera de Timoteo. ¿Ya? Bendito sea Dios. Que debían y deben guardar el misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio de la fe? Que Dios se hizo carne. Y eso debemos guardarlo con limpia conciencia. Es decir, hermanos que eran llamados para servir a la iglesia, las necesidades de la iglesia, tenían que tener ese principio. Amén, mi amado hermano. Los apóstoles se encargaron de enseñar esto, a los que se nos dio la labor de enseñar. ¿Ya? Yo no soy apóstol, porque hoy día hay muchos apóstoles mentirosos, constituidos por el maligno, porque la Escritura me enseña que hay 12 apóstoles y el último de ellos fue Pablo, y se acabó el apostolado. Todos estos falsos que se denominan apóstoles son obreros fraudulentos, se los voy a leer. Entonces, quiero seguir leyendo esto. Verso 16. A los últimos, es decir, a los perdidos, olor de muerte para muerte. Y a los salvos, olor de vida para vida. Es decir, que la iglesia tiene esa facultad, que al presentar el Evangelio, los que son de Dios oyen la palabra de Dios para vida y vida eterna. Pero los que no son de Dios y se entusiasman por un momento, oyen la palabra que les provoca una separación de Dios. ¿Me entendió? Ya. Entonces dice a los últimos, a los perdidos, olor de muerte para muerte, y a los salvos, olor de vida para vida. ¿Y quién es digno de estas cosas? Hace la pregunta Pablo. Bendito sea Dios. Evidentemente que es la iglesia. ¿Quién es digno de estas cosas? Porque no somos de los que adulteran la palabra de Dios. Hay una versión que dice que medran, es decir, la mejoran, la adulteran, tratan de buscar cosas lindas para entretener a la gente. Yo hablé un poquito también anoche con respecto acerca de los ingenuos, de los simples. En el cuerpo de Cristo, la ingenuidad y la simplicidad debemos dejarla a un lado. Debemos ser hombres y mujeres maduros para entender el misterio del reino y para poder vivir en él, no solamente entenderlo, sino que vivirlo. ¿Ya? Un hombre maduro, una mujer madura, es templada. Es decir, no va a transar jamás su fe. Jamás guardará el misterio revelado a su corazón. El misterio de la fe, como lo dije, con limpia conciencia. No ensuciará
la doctrina a la cual fue entregado. Romanos capítulo 6. Jamás contaminaremos la doctrina a la cual fuimos entregados, aunque quedemos solos. Sí, mi amado hermano, aunque quedemos solos. Jeremías quedó solo muchas veces, ¿ya? Y llegó un momento en reclamarle al Señor. Yo no quiero hablar de tu palabra, porque cada vez que hablo tu palabra, palos vienen sobre mí. Bendito sea Dios, mi amado hermano. Ya no quiero ni siquiera acordarme de tu nombre. Se lo voy a leer mejor. Es lo que muchas veces sucede en la condición humana en la cual nos encontramos, amados hermanos. Bendito sea mi corazón, el corazón del Señor. Mire, el lamento de Jeremías. Jeremías capítulo 20, verso 7. Dice, me sedujiste. Yo creo que esta versión no está bien manifestada. Perdónenme que de repente me vaya, hermano, a tomar todo esto de la Escritura para que vaya quedando bien esclarecido. Mire, capítulo 20 de Jeremías, verso 7. Tú, oh Hachén Adonai, versión aramea, me has consolado y estoy consolado. Esta otra dice, me sedujiste. El Señor no seduce a nadie. Por eso es la versión Reina Valera. ¿Ya? Por eso la Reina Valera es una traducción pésima. Entonces, ¿qué dice? Tú, oh Hachén Adonai, me has consolado y estoy consolado. Eres más fuerte que yo y has prevalecido. He venido a ser objeto de burla diariamente a los que se reían de mí. Eso muchas veces somos motivo de burla para todos los que se ríen de nosotros, aquellos que quieren mofarse de nosotros. Hermano, hermana que me está oyendo en esta mañana, ¿ya? Esto es para usted. Mucha gente se ha reído, se ha mofado de nuestra fe, de nuestra profesión de fe. Mire lo que dice. Bendito sea Dios. Leo nuevamente. Tú, oh Hachén Adonai, me has consolado y estoy consolado. Eres más fuerte que yo y has prevalecido. He venido a ser objeto de burla diariamente a los que se reían de mí, porque cuando hablaba lo hacía contra los arrebatadores y saqueadores. Porque la palabra de Hachén Adonai, del Eterno Señor, ha llegado a ser para mí afrenta y escarnio continuamente. Cuando exponemos diariamente, hermano, a la luz de las Escrituras, todos estos hombres falsos, todos estos hombres que tienen engañada a multitudes y las tienen engañadas con mundanalidades. Hoy día hablan de la reforma del Evangelio. El Evangelio no necesita reforma. No. El Evangelio es uno solo. Y lo trajo Jesucristo. Y eso será predicado hasta el día en que Jesucristo venga por nosotros. El Evangelio no debe ser reformado. Le llaman así para meter mundanalidad dentro de las congregaciones. Y como hay muchos pajaritos, perdónenme la expresión, hay muchos simples e ingenuos, captan, lo recepcionan y creen que ese es el Evangelio. Y saltan quizás por 1, 2, 3 horas allí, cantan porque le dan mucho énfasis al canto, ¿verdad? Carecen de la palabra, pero le dan énfasis al canto. Y la gente que hace, bota atenciones y se va tal cual como llegó a ese lugar. Porque no se les entregó las armas, las herramientas para enfrentar las adversidades que tendremos en este mundo. Entonces mucha de esa gente que cree que ese es el Evangelio, deserta de ese Evangelio. Después que los despojaron de todo lo que llevaban en sus bolsillos, porque eso hacen estos pastores sinvergüenza, se aprovechan de la ingenuidad de la gente y se enriquecen ellos. Y eso provoca en mucha gente un desconsuelo,
provoca una molestia, hermano. Y esa gente dice, no quiero saber más del Evangelio, porque a ellos se les enseñó un Evangelio que no es el Evangelio. ¿Me entiende? Bendito sea Dios. Por eso tenemos un sinnúmero de gente defraudada, desilusionada, porque nunca conocieron el Evangelio verdadero del Cristo. Conocieron el Evangelio de los sinvergüenzas, que se enriquecieron, usaron de la piedad y la hicieron una fuente de ganancia. Eso ocurre, pero hay una carencia de palabra. ¿Y sabe por qué hay carencia de palabra en ellos? Porque nunca Dios los constituyó. Déjeme leerlo de Jeremías. Por eso Jeremías, cada vez que hablaba de la palabra del Señor ha llegado a ser para mí afrenta y escarnio continuamente. Por eso dije, no volveré más a hacer mención de él. Mire lo que llegó a decir Jeremías. No voy a hablar más en su nombre. Ni hablar en su nombre, dice. Pero fue mi corazón como un fuego ardiente, que también fue encendido en mis huesos. Quise soportarlo con paciencia, pero no pude. Bendito sea Dios. El Señor fue más fuerte. La unción, la gracia, el poder que Dios le entrega a un siervo de Dios es más fuerte. Amén, mi amado hermano. ¿Cuántos pastores me están oyendo que muchas veces se sintieron solos? No están solos. Y si quedó solo de humanidad, tómese de Cristo. Y si usted es fiel con Jesucristo, el Señor será fiel con usted. Así ha sido toda mi vida. He pastoreado congregaciones grandes y también he pastoreado congregaciones pequeñas. Y tanto en una como en la otra, el Señor me ha bendecido, porque le he sido fiel a Él. Amén, mi amado. He recibido escarnio, he recibido burlas, como también le sucede a usted. Pero no he desertado del verdadero evangelio, porque sé que el evangelio, que significa buena noticia, me lleva a la eternidad junto al Dios único y verdadero. Bendito sea Jesucristo. Me he demorado. Mire. Vuelvo a 2 Corintios capítulo 2, verso 16. Ya. La parte B decía, ¿y quién es digno de estas cosas? Verso 17. Porque no somos como los otros que adulteran la palabra de Dios, sino somos según la verdad, como hombres de Dios y delante de Dios hablamos en el Cristo. Amén, mi amado hermano. Aunque quedemos solos. Entonces lo quiero llevar ahora a esta misma carta en el capítulo 11, porque habíamos quedado. Verso 13. Bendito sea Dios. Leamos del 12 para que lo entendamos. Voy a leer esta versión aramea. ¿Ya? Esta porción del verso 12 hasta el 15 hay una exhortación de nuestro hermano Pablo con respecto a Satanás y sus falsos ministros. Porque Satanás tiene ministros, sí. Sí, mi amado hermano. Se visten como ministros de justicia. ¿Ya? El malo es tan astuto. Y por estos ministros de Satanás se han provocado los grandes escándalos públicos. Y mucha gente dice, ven, eso es la iglesia. Cuando hemos encontrado estos ministros de Satanás, ladrones, sinvergüenzas, adúlteros, afeminados, sodomitas. ¿Se lo leo? Cuando un hombre se arrepiente y se vuelve a Dios estando en esa condición, Dios lo perdona y los hace una nueva criatura. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Jesucristo.
Verso 9 del capítulo 6 de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Dice, no sabéis, no lo ignoren, hermano amado. Porque hay mucha gente que está metida en lugares que conocen la realidad de estos falsos ministros. Y se quedan allí, haciéndose cómplices de ese pecado. Entonces aquí, ¿qué dice? A ver, voy a leer esta otra porque iba a leer esa versión que no me gusta para nada, mi amado hermano. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. ¿O no saben que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No yerren, no se equivoquen, no cometan errores. ¿Ya? Y enumera, ni los fornicarios, ni los idólatras, los que se dejan llevar por el yo creo, el yo siento y el yo deseo. ¿Ya? ¿No saben entonces que los inicuos no heredarán el reino de Dios? No yerren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se acuestan con varones. ¿Cuántos de estos hay que se dicen ser pastores? ¿Cuántos? ¿Para qué decir el sistema católico romano? Que han tenido que pedir perdón públicamente por las aberraciones que se hacen en esa denominación. ¿Cuánto sodomita hay allí? Hermano, ¿cuánto degenerado hay allí? ¿Ya? ¿Cuántos violadores hay allí que manipulan la conciencia de los ingenuos? ¿Ya? Bendito sea Dios. Entonces dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los depravados, ni los que se acuestan con varones, ni los avaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Punto y coma. Ponga atención. Y esto eran algunos de ustedes. Pablo se lo dice a los corintios. Y todo esto que he enumerado, eran algunos de ustedes. Bendito sea Jesucristo el Señor. Pero ya han sido limpiados. Ya han sido santificados. Ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús el Cristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Obra perfecta que el Espíritu de Dios realiza en sus hijos. Esto era ya alguno de vosotros. En esa condición llegamos, hermanos, pero hubo una transformación. Hubo una nueva creación en nosotros. Amén, mi amado. Ya las cosas viejas pasaron. Y aquí todo es hecho nuevo. De modo, dice ahí Pablo en la 2 Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, está en el fundamento, en Yeshua HaMashiach, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Si un sodomita se arrepiente y pide perdón, y se vuelve a Dios, Dios lo perdona, hermano amado. Sí, porque lo que hace es aberrante, es antinatural. ¿Me entiende? Pero hoy día esto antinatural está siendo apoyado por leyes de hombres corruptos, de parlamentarios corruptos, ¿ya? De hombres que se disfrazan de mujeres. No, es que yo soy trans, dice. ¿De dónde sacaron esa estupidez de ser trans? Estoy en un tránsito, estoy en un proceso de tránsito, de hombre a mujer. O sea, hermano, hay que tener una mente muy limitada, muy escaso, tener un coeficiente mental muy pequeño
para aceptar aquello. Aquí no hay transformación de hombre a mujer o de mujer a hombre. El hombre que nació hombre es hombre. Si no, hágale usted un examen de ADN, ¿ya? Y la mujer que nació mujer es mujer. No, pero ahora hay una identidad de género, ¿ah? Y todo esto ha sido avalado por parlamentarios corruptos. Sí, mi amado hermano. Hombres que se oponen a la ley de Dios. Y muchos evangélicos apoyan aquellas ideologías. Muchos. Yo lo veo en mi país. Muchos apoyan el aborto, ¿no es cierto? Muchos apoyan, hermano, la eutanasia, cuando es Dios el que da la vida y es Dios el que la quita. ¿Qué carencia hay de enseñanza? Volvamos entonces a este capítulo 11 de la segunda de Corintios. No voy a alcanzar a terminar lo de Eclesiastés. Verso 12. Pero lo que hago, lo continuaré haciendo para no dar ocasión, dice, a los que buscan, a los que la buscan. A ver, es que habría que leer un poquito antes, ¿ya? Dice, a ver, verso 9, para que lo entendamos. Y cuando fui a ustedes, les dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, y cuando fui a ustedes, tuve necesidad y a nadie fui carga. No fui allá a decirles, ayúdenme, páguenme los diezmos, porque los diezmos no existen, ¿ya? Eso es para los sinvergüenzas. Entonces, cuando fui a ustedes, dice Pablo, tuve necesidad, sí, es cierto, y a nadie fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Voluntariamente los hermanos se dieron cuenta que Pablo estaba padeciendo necesidades y aportaron, ya de la pobreza que tenían aquellos hermanos, hicieron un esfuerzo y aportaron cada uno un granito de arena y fueron en pos de suplir las necesidades de nuestro hermano Pablo. Recuerde usted que Pablo era constructor de tiendas y a veces el trabajo estaba malo por la causa de que él se dedicaba al evangelio, le daba prioridad a la predicación del evangelio, ¿ya? Y eso manifestó que Pablo tuvo muchas veces necesidades. Y esto los hermanos inteligentes se pudieron dar cuenta, lo discernieron, digo bien. Entonces dijeron entre ellos, oye, ¿por qué no hacemos una ayuda? Cada uno aporte lo que pueda, lo que disponga en su corazón, para que vamos en pos de ayuda de nuestro hermano, amado hermano Pablo. Esa es la función de la iglesia. Entonces cuando él dice, bendito sea Dios, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. En todo, pues me guardé y me guardaré para hacerles carga. En todo me voy a guardar. No voy a hacer carga para la iglesia. Y yo puedo darle gloria al Señor Jesucristo, que nunca he sido carga para la iglesia. Estas manos que usted me ve, me han suplido. Me han servido para suplir las necesidades de mi hogar y para poder aún ayudar a hermanos que están en necesidad. Bendito sea Dios. Amén, mi amado hermano. Me guardaré de no serles carga. Como la verdad del Cristo está en mí, nadie impedirá gloriarme en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Hace las preguntas. ¿Porque no los amo? Dios lo sabe. ¿Saben ustedes que estos corintios fueron una iglesia difícil para Pablo? Cuestionaron muchas veces las enseñanzas de Pablo, como mucha gente cuestiona mis enseñanzas, que no son las mías, son de la Escritura, ¿ya? Y le hicieron muchas veces la vida imposible a Pablo. Lo descartaron muchas veces como un siervo de Dios. Lo desestimaron.
Total que Pablo en su primera carta, en el capítulo 14, él declara: si alguno de ustedes se cree espiritual o profeta, reconozca que los mandamientos que les entrego son, valga la redundancia, mandamientos de Dios, son órdenes de Dios. Si alguien es espiritual, les dijo, si alguien es profeta, entonces reconozca que lo que yo les enseño, así dice textualmente, lo que yo les enseño son mandamientos de Dios. Muchos de esos tuvieron que dar cuenta cuando partieron a la presencia del Señor. Muchos. Entonces dice: como la verdad del Cristo está en mí, nadie impedirá gloriarme en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no los amo? Dios lo sabe. Pero lo que hago, dice ahora el verso 12, pero lo que hago lo continuaré haciendo para no dar ocasión a los que la buscan, a fin de aquello en lo que ellos se glorían no se iguale a nosotros. Como dice esta versión, que es un poco más simple, ¿no? Pero interesante, mi amado hermano. Mire lo que dice aquí. Dice, estábamos en el verso 12. ¿Ya? Verso 12. Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Alabado sea Jesucristo nuestro Señor. Sigamos un poquito, por favor, mi hermano. Ya. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué digo esto? Porque estos o esos son falsos apóstoles, obreros engañadores que se disfrazan como apóstoles del Cristo. Qué tremendo. Se disfrazan. Es un disfraz. ¿Y cuál es el disfraz? Su terno, su corbata, su Biblia debajo del brazo, ¿ya? Y que se creen eminencias. Ese es un soberbio. Y la soberbia no proviene del cielo, ¿no? La soberbia proviene del maligno. Amén. Que está establecido en este sistema, en este mundo. La soberbia, la altanería, tiene que ser derribada por el Dios Todopoderoso. Entonces dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros engañadores que se disfrazan como apóstoles del Cristo. Y esto no es de extrañar, porque si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La palabra ángel significa mensajero, ¿ya? Entonces el mismo Satanás se disfraza como un mensajero de luz. No es de sorprender, es decir, no debemos sorprendernos que sus ministros, los ministros de Satanás, se disfracen como ministros de justicia, como ministros del misterio de Dios, de la verdad de Dios. Se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén, mi amado hermano. Y en esto nosotros tenemos que saber discernirlo. Tomábamos una porción de las Escrituras ayer con respecto a esto mismo, porque esto es fundamental. Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos 16, verso 17. Capítulo 16, verso 17. Miren lo que dice esta versión. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis, que podamos discernir, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que vosotros habéis aprendido. Amén, mi amado hermano. Fíjense, puedan discernir aquellos que causan tropiezos. Hay otra versión que dice que provocan escándalos.
en contra de la doctrina que nosotros hemos aprendido, que os apartéis de ellos. Apártate de los tales, porque tales personas, verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, a sus propios egos, a sus propios deleites, amén, a sus propios propósitos. Se sirven a sí mismos. Estas tales personas no sirven a nuestro Señor Jesús el Cristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Por eso digo, es tiempo de dejar a un lado la ingenuidad. ¿Sabe por qué todo esto, mi amado hermano? No quiero leer más ya porque he leído mucho. Y voy a dejarlo de Eclesiastés para esta próxima semana. ¿Sabe por qué insisto en esto? Porque estamos viviendo ese tiempo final. Usted quizás tomará en poco esto que digo, o no lo considerará como yo lo considero, que para mí es fundamental, ¿ya? Es de peligro a la vez. Si yo no guardo el testimonio, si yo dejo, hermano amado, avasallar mi fe voluntariamente y haciéndome cómplice de pecados ajenos, estoy en peligro. Mire, perdón, tengo que leer esto. No importa que me pase un minutito. En la segunda carta de Juan, en el verso 8, dice: mirad por vosotros mismos lo que estoy diciendo. Miren por ustedes mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se revela, eso dice la versión más o menos original, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina del Cristo, no tiene a Dios. Cristo es el fundamento. El que no tiene al Cristo no es iglesia, no es de Dios, ¿ya? El que persevera en la doctrina del Cristo, ese sí tiene claro el misterio de la piedad, tiene al Padre y al Hijo. Bendito sea Dios. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina de la cual estamos enseñando, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa, se hace participante en sus malas obras, se hace cómplice. Y ese es un peligro tremendo. Amén, mi hermano. Que el Señor nos dé entendimiento para comprender lo que estamos compartiendo en esta mañana. Sea bendito Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Recuerden que este domingo nos reunimos en Buchef 1045 a las 9:30 de la mañana. Querido Padre Dios, en el bendito nombre de Jesús, alabo, bendigo y glorifico su nombre dando gracias por su palabra viva, su palabra que nos hace tener, Señor, un discernimiento. Su palabra nos advierte en el peligro que nos podemos encontrar. Su palabra es como una atalaya que anuncia el peligro, Dios mío, para que podamos resguardarnos con la enseñanza que hemos recibido y hacer frente así a todas las artimañas de nuestro adversario. Padre, bendiga a la iglesia en el bendito y glorioso nombre de Jesús, dando un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Cristo y de esta doctrina. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ya, mis hermanos, ustedes tienen mi teléfono, el 931-02-7527. Si usted quiere comunicarse conmigo, hágalo con libertad. Nos encontramos este domingo en Buchef 1045 a las 9:30 de la mañana. Amén. O si no, nuevamente en este canal
y en esta misma radioemisora. Que el Dios de paz les bendiga y que tengan una hermosa jornada en Jesús el Cristo. Amén, amén y amén.